Noche, 14 minutos. Vamos a hablar ahora de la situación de orden público que se registra en diferentes zonas del país. Desde la semana pasada, pues se vienen presentando ataques contra la sociedad civil y contra la fuerza pública en Antioquia, en Cauca, en diferentes zonas del país, en Cali también. Evidentemente uno de los ataques más fuertes que se registró la semana pasada, y hoy el comisionado de paz, Oti Patiño, estuvo hablando del tema. Mateo, comisionado del que hemos estado esperando declaraciones y conclusiones en los últimos días por el papel que juega especialmente en medio de los diferentes diálogos que adelanta el gobierno nacional con grupos armados. Este mismo alto comisionado para la paz, Oti Patiño, confirmó una información que más temprano en la mañana había dado el gobernador del Caquetá sobre una reunión que se habría presentado entre el equipo negociador del gobierno nacional y esa disidencia de alias Calarcá. Que fue una reunión después del ataque que se Fue una reunión poco después del ataque, y lo que dice el comisionado para la paz, Oti Patiño, es que la reunión se dio a través de la delegada, de la jefe negociadora de estos diálogos, Gloria Quiseno, quien llama, según lo que dice el comisionado para la paz, a alias Calarcá a pedirle responsabilidades individuales o colectivas después de que se conoce el ataque a este helicóptero en Amalfi, Antioquia, que deja por lo menos 13 policías muertos hasta el momento. Bueno, todavía no tengo un informe completo de lo que se habló allá en las sabanas del Yarí. Sé que hubo esa reunión, que fue una reunión preparatoria para un nuevo ciclo, y desde luego pues había la inquietud de quién había perpetrado ese vil ataque contra la fuerza policial, contra el helicóptero donde se desplazaba una patrulla de la policía que tenía como misión lo de erradicación del cultivo de coca en esa región. Ahora, todo indicaría también, Cristian, que el proceso de paz con esas disidencias, al menos hasta ahora, el gobierno no ha dicho que se va a suspender. No ha dicho que se va a suspender, Mateo, pero además estos ataques de los últimos días y las situaciones de violación a derechos humanos, reclutamiento de menores y extorsiones que se ha vivido en las zonas donde delinquen estas disidencias de las FARC ya venía generando críticas sobre la política de paz total del presidente Gustavo Petro, política que esta vez sale una vez más el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, a defender. No, lo que pasa es que en una extrema simplificación se habla de que el MB, es decir, el Estado Mayor de los bloques, el que lo dirige es Calarcá, pero eso no es cierto, sino que es una extrema simplificación para adjudicarle todos los problemas que hay con esos bloques, esos frentes a Calarcá, pero es una extrema simplificación. Y desde luego esa simplificación, en lugar, digamos, de aclarar cosas, significa confusión, pero es entendible, pues porque todo este tema que a veces hasta uno le da dificultad de entender, por supuesto en la comunicación hacia la opinión pública es aún más complicado. Y dificultades que se presentan cuando se sigue negociando, pero se siguen presentando acciones terroristas, Cristian, pero también el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a este tema, a esta situación de la paz total y de la seguridad en las últimas horas. Mateo, mire, además, antes de mostrar lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, hay que hacer un panorama de lo que explicaba el señor Oti Patiño, el comisionado para la paz, y es que según lo que dice la disidencia de Calarcá, ya tiene unas disidencias que están divididas por lo menos en 3 regiones del país. Una que delinque en la zona de Amalfi, esta es la zona del Magdalena Medio antioqueño y del surdeste antioqueño, otra que delinque también en la región del Caquetá y del Meta, y otra que delinque en la región del Catatumbo de norte de Santander. Lo raro en toda esta ecuación, Mateo, es que mientras el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, está diciendo que efectivamente Gloria Quiseno se reúne con alias Calarcá para pedirle estas responsabilidades individuales o colectivas después de los hechos que ocurren en Amalfi, por otra parte, muy al mismo tiempo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que si efectivamente esa reunión se dio, ellos no tienen información sobre eso. A ver, lo que hay es que verificar si eso es verdad o no, y yo todavía no lo tengo muy claro. ¿No ha existido una reunión que sepa usted? Yo no le podría decir hoy si la hubo o no la hubo, por eso le digo que habría que verificar ese tipo de información. Doctor. Pero también, Cristian, estuvimos hablando con los familiares de las víctimas de estos ataques. Uno de ellos es Juan José Guzmán.
Él llevaba 6 meses en la policía de antinarcóticos y tenía 23 años. Es uno de los jóvenes asesinados en Amalfi, Antioquia, por las disidencias de las FARC en el ataque del jueves pasado contra el helicóptero. Juan Andrés Beltrán habló con su madre y con su novia. Buenas noches. Juan José Guzmán era uno de los policías más jóvenes de los 13 uniformados que fueron asesinados en Amalfi, Antioquia, el pasado jueves por las disidencias de las FARC. Angie Duarte, mamá del patrullero Guzmán, habló con Blue Radio. Dice que el joven se decidió a entrar a la policía buscando oportunidades para su familia, pese a que ella no estaba de acuerdo. Nosotros le decíamos que esperara que cambiara el gobierno, que mira cómo estaba todo, y él no, que a él le gustaba, que lo amaba, que esa era su pasión, que quería su policía, y pues yo me dejé convencer y yo le ayudé y le colaboré. Guzmán, pese a la delicada situación de seguridad en la zona donde se encontraba en labores de erradicación de cultivos ilícitos, le enviaba mensajes a su mamá para tranquilizarla y decirle que todo estaba bien. No, solo me decía, tranquila mamita, y yo, ay papi, qué nervios cuando me mandaba las fotos en el helicóptero. Tras 2 días de descansar en la base de Caucasia, el pasado jueves Juan José tuvo que entrar nuevamente al municipio de Amalfi y, como era usual, le envió un saludo a su novia Natalia Montenegro. En el cuarto me dijo que yo iba a salir, ya iba a montarse al helicóptero, y ya me dijo que me amaba y que estuviera juiciosa. Y ya. Hoy, en medio del dolor y la impotencia, la familia le dio el último adiós a Juan José Guzmán, uno de los más jóvenes del grupo, con apenas 23 años de edad, y que apenas en 6 meses de servicio al país a través de la policía murió por cuenta de los criminales que le arrebataron un hijo a esta familia que hoy pide justicia. Ya sabemos qué pasó. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? Y para entender esta situación de orden público, de seguridad que se presenta en el país, vamos a hablar con Leonardo González. Él es director de Indepaz. Señor González, gracias por atendernos. Y para empezar, quiero preguntarle primero por un hecho que se registró en las últimas horas. Estos casos de los que hemos venido hablando se registraron la semana pasada, pero hoy Indepaz habla de la masacre número 51 y es en Arauca. Exactamente, ¿qué información tienen hasta el momento ustedes sobre lo sucedido en Tame, en el municipio de Tame del departamento de Arauca? Sí, muy buenas noches, sí, así es. Lastimosamente recibimos otra mala noticia, y es el homicidio de 3 jóvenes en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca, siendo ya la masacre en lo corrido del 2025. Ya la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana a las 011 del 2023 para esta área del Sarare, en Arauca, en donde hacen presencia diversos grupos, entre otros está el ELN, el Frente Décimo, hay un tránsito del Frente 28, del Comando Conjunto Oriental, y pues bueno, esa es la situación que hoy estamos evidenciando, denunciando y pues especialmente mostrando lo que está sucediendo para que hay una solidaridad, especialmente con las víctimas y con los familiares de estos 3 jóvenes que fueron asesinados. Sí, señor González, yo quiero preguntarle exactamente cuál es la situación en Arauca en este momento, porque yo siento que a veces Arauca de alguna manera queda como olvidado con tantos hechos de orden público que se presentan, por ejemplo, en el suroccidente del país, pero allí estalló una guerra entre el ELN y las disidencias desde el 2022, y uno ve que de alguna manera, usted me corregirá, no es una guerra tanto de un combate, un enfrentamiento directo, pero se siguen presentando desde entonces asesinatos selectivos y demás entre estos dos grupos. ¿Qué está pasando en Arauca en este momento? Sí, lo que sucede en Arauca es lo que está sucediendo en diversas regiones del país. Nosotros lo hemos denominado focos del conflicto, y es lo que cuando hacen presencia 2 o más grupos armados que están pretendiendo tener control territorial, control social, control sobre los corredores estratégicos, y en el caso de Arauca pues es una presencia histórica del ELN, como bien lo dices, desde los últimos años el Frente Décimo tratando de entrar a esta zona, generando entre otras pues el homicidio de líderes, de firmantes del acuerdo de paz, este tipo de masacres, desplazamiento forzado, confinamiento en diferentes zonas. Entonces esto sucede en Arauca, pero también sucede en Catatumbo, lo vimos a partir de enero de este año, sucede también en el Chocó, en la zona del Atlántico. Son focos de conflictividades
no un conflicto armado a nivel nacional, sino diferentes grupos que hacen presencia en zonas específicas, en el departamento del Cauca, por supuesto, en 2 zonas, ya ahora en 3 con la bota caucana, en la presencia de este nuevo frente Andrés Patiño. Entonces esta es como una situación que se está dando luego de unos diálogos de paz en el 2016, entonces se viene esta implementación de diferentes grupos armados a hacer presencia donde no hizo presencia el Estado. Señor González, ya vamos a hablar de lo que usted menciona alrededor de líderes y firmantes de paz, que es otro capítulo bien complicado en medio de la situación de orden público que atraviesa el país, pero yo le quiero preguntar, es alrededor de qué falló o qué está fallando para que las disidencias, nuevos actores armados, delincuencia común, delincuencia organizada, sigan tomando fuerza, especialmente en regiones donde había estado en algún momento la extinta guerrilla de las FARC y que ahora es el escenario de estas confrontaciones y de estos actos violentos entre estos grupos criminales. Sí, digamos que esto se planificó para que esto no sucediera cuando el acuerdo de paz en el 2016 en el entendido de que llegara el Estado de una manera integral a estas zonas que estaba dejando las FARC. Entonces la idea era que llegara con los PEDETs, con el PENIS, los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, los PEDETs, que son unos programas de desarrollo para unas zonas donde se necesitaba que se implementaran los acuerdos de paz, con seguridad, por supuesto, para las comunidades, para los firmantes. Y en los años que siguen después de la firma del acuerdo de paz no llega esta promesa del Estado a las zonas periféricas, especialmente del país, que es donde están haciendo presencia estos grupos, y se dejan las economías de guerra a merced de otros grupos que pueden ser los que ya estaban, como el ELN o como los gaitanistas, que llegan a estas zonas dejadas por las FARC, o algunas disidencias que son disidencias post-FARC, que llegan también a estas zonas y se fortalecen pues por las diferentes economías ilegales. No es solamente el narcotráfico, está también por supuesto la minería, hoy muy fuerte la extorsión en diferentes zonas, el norte del Cauca, el sur del Valle, Antioquia, la extorsión es muy fuerte. Y esto pues son las economías ilegales, la deforestación, el tema de la trata de personas, son varias las economías y una ausencia del Estado durante todos estos años que fortalece y que entre otras pues justifica esta presencia de estos grupos armados y hace que sea mucho más fácil que estén en estas zonas, especialmente que son zonas abandonadas por el Estado. Claro, señor González, tenemos una experiencia ya con esta conversación, este diálogo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Sin embargo, con los recientes hechos de orden público, los atentados, esta caída del helicóptero en Amalfi, esta derribada más bien de los actores armados del helicóptero en Amalfi, pues vuelve a estar sobre la mesa hasta dónde está siendo efectiva la política de paz total del actual gobierno. ¿Hasta cuál sería el punto? ¿Cómo ven ustedes también desde la experiencia que tienen en diálogos anteriores y con todo el contexto de la paz y la violencia en el país, qué sería o cuál sería más bien el límite hasta el que tendría que esperar el gobierno nacional y los negociadores para parar algunas de estas conversaciones? Sí, yo creo que son varios los puntos. Y uno pues es tener en cuenta especialmente que la paz no es solamente el diálogo con los armados, la paz es una construcción integral, o una paz integral, el cual tiene que ver especialmente con la implementación de los acuerdos de paz, las transformaciones territoriales, y aquí nada tiene que ver los armados, las acciones ambientales para el cuidado del medio ambiente, esto tiene que ver con paz, los diálogos sociojurídicos, aquí sí con los grupos armados, diálogos sociojurídicos para el sometimiento, el fortalecimiento de la democracia, es decir, son muchos los aspectos, sin descuidar un derecho muy importante que es el derecho humano a la seguridad. Y esto es, digamos, todo un complejo que se debe tener en cuenta, y a veces nos quedamos solamente creyendo que la paz total, como estaba en el plan de desarrollo, es solamente el diálogo con los actores armados, y la paz es mucho más, o va mucho más allá. No podemos renunciar en ningún momento a la esperanza de llegar a diferentes acuerdos de paz, pero tampoco podemos
dejar o perder la seguridad humana, la seguridad frente al crimen, frente a la violencia. Entonces es importante fortalecer la seguridad, pero también dejar siempre la puerta abierta a una solución política negociada. Y es más, desde organizaciones de paz, desde los movimientos sociales, pues siempre vamos a insistir en que la solución negociada es la mejor solución, o al menos la que menos vidas va a costar, como ha sido en el pasado. En temas de vidas de líderes sociales, de masacres, de firmantes del acuerdo de paz, incluso en los peores escenarios, cuando ha habido ceses al fuego, por ejemplo, ceses al fuego incluso incumplidos como en el departamento del Cauca, ahí ha disminuido el homicidio de líderes y de firmantes y demás. Entonces, todos estos espacios de diálogo son importantes para las comunidades y creemos que no se pueden abandonar sin descuidar la seguridad, por supuesto. Sí, yo quería preguntarle también por el tema de las elecciones, ¿cómo esta situación de violencia puede afectar el proceso electoral del 2026? ¿Cómo lo ven ustedes desde Indepaz, teniendo en cuenta pues que muchos candidatos buscan es desplazarse a buscar los votos a diferentes zonas del país y evidentemente hay unas donde en ese momento la situación, regiones, ¿no? Exactamente, donde la seguridad es muy compleja? Entonces, ¿cómo de alguna manera esto podría incidir en el proceso electoral del 2026? Sí, este es uno de los grandes riesgos y yo creo que la tarea principal durante los próximos meses es cuidar y fortalecer la democracia, y la democracia desde la base, desde las juntas de acción comunal, de la participación en lo más básico de una sociedad. Y aquí viene, por supuesto, las elecciones. Es una alerta importante que se debe dar, un estudio de seguridad, teniendo en cuenta los diferentes contextos que hay, para garantizar unas elecciones limpias, unas elecciones pues sin violencia. Ya lo hemos visto durante los últimos años, ha sido unas elecciones violentas. Llevamos hasta el momento, desde la firma del acuerdo de paz, 76 líderes políticos asesinados, donde han sido candidatos al consejo, candidatos a alcaldías, Miguel Uribe, precandidato a la presidencia, es decir, varios líderes han sido asesinados. Entonces es importante fortalecer, por el bien de la democracia y por el bien del país, pues que haya una garantía de la participación de todos y de todas en estos comicios, y no solamente en las elecciones, sino en la discusión. Es por eso que la discusión debe ser con altura, debemos bajarle el tono a un discurso del odio, a la estigmatización, y por eso es importante abrir los espacios para el diálogo, para presentar las propuestas y para discutirlas en un tono pacífico, que esto, por supuesto, repercute en la sociedad. 8:33 p.m. El Leonardo González, director de Indepaz. Señor González, muchas gracias por atendernos en Recap Blue. A ustedes, muchas gracias.